Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traigo una clase para edificar al pueblo de Dios. Antes, vamos a adorar al Creador, al Dios de la gloria. Adorémosle. Él es el que merece toda alabanza, todo regocijo. A la pena. Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estimados hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. Es un estudio, recuerden mantener su Biblia abierta. Génesis capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Amén, Señor. Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús de que pongas palabra en mi boca a través del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, lo necesito ser yo edificado primero. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, queridos hermanos, esta clase está titulada, o le he puesto por título, Satanás contradice la palabra de Dios. Vamos a desarrollarlo. Específicamente este versículo es enfático. El texto hebreo enfatiza la astucia de la negación. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios dijo: ciertamente morirá. Pero en Génesis capítulo 3, 4 que acabamos de leer, dice que no morirá. Satanás lo dice en una forma astuta, porque lo dice con toda seguridad, se lo dice a Eva: no morirás. Este versículo realmente contiene la primera mentira registrada en la Biblia. Y esto realmente llama la atención, que la primera doctrina que el maligno integra es negar la doctrina de nuestro Dios. Esa mentira de Satanás ha afectado a toda la raza humana. Cuando yo leo, dice, el Señor Jesucristo lo expresó bien claro. Él lo expresó y dijo así: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, mentira de suyo habla. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y padre de mentiras, de acuerdo al libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Ahora, la actividad engañadora de Satanás
no se ha detenido, ha continuado y continuará por la eternidad. Porque ustedes recordarán en la clase que di en Apocalipsis, Satanás va a ser atado y encadenado por 1000 años. Pero llegará el tiempo en que será suelto y saldrá a engañar por las naciones, por los 4 ángulos de la tierra. Él es un mentiroso. Satanás se engaña a toda la humanidad sin excepción de ninguna clase. Porque él es mentiroso. Y llega al punto, hermanos, que él va a querer difamar con la mentira a Jehová. Él dijo, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás acusa a Dios de tener malos motivos para prohibir al hombre que coma del árbol del fruto de ciencia del bien y del mal. Pero además, acusa al Señor de negar el bien a sus criaturas para que alcanzar el privilegio que él posee. Él comienza a insinuar a Eva. De hecho, Satanás acusa a Dios de ser envidioso. El maligno, entiéndalo bien, declara astutamente por qué el hombre no morirá, sino que sabe Dios que el día en que coma de él, serán abiertos vuestros ojos. En parte tenía razón, son medias mentiras. Porque él dice, y seréis los ojos bien, sabiendo el bien y el mal. Van a ser abiertos los ojos. Como Dios, él lo sabe todo. Él está viendo lo que va a pasar. Por lo tanto, la prohibición no es realmente porque el fruto sea malo para el hombre. El fruto no era malo. Recuerde usted que el árbol del bien y del mal estaba en el centro del paraíso, sino que la misma se origina en la aniversación en el cielo de Dios, al saber que el hombre conocería tanto como él. El hombre va a conocer. Dios no quiere, hermanos, que la criatura sea como él. Es lo que se dice. Es decir, hay un caso obvio de ambigüedad. Porque como puede observarse, hay aquí una especie de acuerdo entre la verdad y la mentira. El comer del fruto, el hombre llegaría a conocer el bien y también conocer el mal. Y en ese aspecto, Adán y Eva serían como Dios. Usted puede verlo en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 7. Pero el conocimiento que obtendrían en realidad no los haría ser como Dios, en el sentido de lo que hubieran pensado. Porque conocerían el bien, pero serían incapaces de ejecutarlo, y conocerían el mal y descubrirían que no podían hacer nada. Hermanos, otra cosa hay que entender. Esto no solamente desagrada a Dios. Vaya usted al Salmo 14, léalo. ¿Por qué razón? Esto realmente, este Salmo 14 explica por qué Jesús llamó a Satanás padre de mentiras en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dios dijo al hombre, ciertamente morirás, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero Satanás dice,
ciertamente no morirá. Esto realmente es un énfasis del texto hebreo. Satanás, el padre de las mentiras, está tan saturado de engaño que es como un veneno mortal para cualquier persona. La idea sería, Dios teme que aprendan sus secretos, es lo que decía, sus trucos, sus fórmulas. Él teme todo esto y Él no quiere que sepan para que no le quiten el reino según el adversario. Esto realmente podría ser la postura que toma, o sea, Satanás. El padre de las mentiras es también el rey, sí, hermanos, pero el rey de las tinieblas. En cierto modo, las promesas de Satanás se cumplieron. Los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos, pero no alcanzaron la altura de Dios. Eso es totalmente imposible. Adán y Eva eran simples criaturas y Dios es el creador y el soberano en la creación. Las palabras de Satanás eran medias verdades. De Satanás cayó en desobediencia. ¿Y qué pasó? Arrastró de este modo a toda la humanidad. Que solo la gracia y soberanía de Dios y el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo puede destruir, de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 15. Ahora, vamos a mirar con mucho detenimiento, porque hablamos de todos estos eventos, pero observe usted cómo es que el hombre cae, cómo es que va a ver que le va a caer. Usted vea su Biblia, capítulo 3, versículo 6, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este versículo que estamos viendo, hermanos, no describe realmente el comienzo del pecado, sino del completo desarrollo del pecado. Esto es una forma de expresión definitiva. El texto revela, entiéndalo bien, el primer paso cometido por el hombre, que fue tanto un pacto interno como externo. Aquí hay interno y externo. El aspecto interno fue el origen y comienzo de una inclinación maligna. Esa fue de la parte interna. Pero el aspecto externo fue el ejercicio de una decisión propia, porque fue el hombre quien decidió. Una decisión. Esto, hermanos, hace que una de las partes principales fue el verdadero comienzo donde el hombre pecó. Ahora entienda todo esto. Entienda, Eva, cuando vio el árbol del bien y del mal, quedó fascinada por su conversación también con la serpiente, descrita en los capítulos 3, 4 y 5. Su error fue creer las palabras del maligno, en lugar de seguir y someterse al mandamiento del Creador, que lo dice en el capítulo 2, 17 de Génesis. En realidad, la mujer puso su mirada en sí mismo y la apartó de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la secuencia de la tentación y la caída es bosquejada mediante 3 palabras.
en el Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahora, esa misma secuencia se ha repetido incontable de veces a través de la historia de la humanidad. 3 palabras. Y acá hay 3 palabras que uno tiene que entenderla. Eva primero vio el fruto. Ella vio el árbol. Era bueno para comer. Es decir, el fruto de aquel árbol era bueno para satisfacer las necesidades del cuerpo. Eva fue el centro al huerto, caminó al centro, miró atentamente el árbol. Y eso lo guió a los deseos de la carne. Usted lo ve en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Se acercó. Ella lo vio, se acercó, lo deseó. Eso eran los deseos de la carne. Pero, punto 2, en la observación, ella le agradó. No solamente lo vio, sino que le agradó. Porque dice la palabra que era agradable a los ojos. Es decir, atractivo a la vista. El fruto de aquel árbol tenía un atractivo estético. La expresión agradable a los ojos, que encanta a la vista, sino también aún más, porque al comerlo los ojos de Eva iban a ser abiertos. Eso es lo que ella quería ver. El apóstol Juan en el 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, Juan aquí se refiere a la segunda parte de este texto bíblico, de la secuencia donde dice llamándole los deseos de los ojos. Es importante que usted entienda. Ahora viene la tercera parte. No solamente le vio y ni era agradable, sino que ahora la codició. Ella la codició. Era el tercer punto. El texto dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. El fruto del árbol hizo que Eva no pensase realmente en las consecuencias terribles de la muerte, sino en la posibilidad de alcanzar sabiduría. Mirar el fruto era agradable, no era suficiente para ella, no. Eva tenía que comer del fruto para obtener sabiduría. Puede observarse que la totalidad del ser está implicado en la caída. El fruto era bueno para comer, hermanos, para satisfacer sus emociones. También era codiciable para alcanzar sabiduría, que involucra el aspecto intelectual, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Adán y Eva pudieron haber satisfecho plenamente todas sus necesidades, permaneciendo en comunión y sumisión al Dios Todopoderoso, que les había creado, le había dado todo el lugar más privilegiado de la tierra, el huerto del Edén. O estudie el Salmo 8 completo, estúdielo, compréndalo. Pero el orgullo de la vida los condujo a una rebelión contra el Creador. Cuando usted observa y estudia Génesis capítulo 3, versículo 6, la parte B, dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Aquí es interesante, hermanos,
que estos textos bíblicos hay que explicarlo. El resultado fue que Eva tomó del árbol y comió. Eva comió del árbol. Eso está claro. Pero entró en una desobediencia directa al mandato de Dios, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 2, versículo 17. Curiosamente, aunque Eva acababa de citar la cita bíblica a Satanás, el mandamiento de Dios que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 3, codició, cedió, desobedeció al Señor y cayó en la trampa del maligno al comer la fruta prohibida. Pero lo peor de todo es que lo que sigue, Eva no va solo a comer y comió de aquel fruto, sino que además dio a Adán. El texto bíblico nos dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, entienda usted la expresión como ella. Sugiere la asociación de Adán en la realización. ¿Por quién? Por Eva. La frase el cual comió, entienda esta palabra, el cual comió así como ella. Es importante que usted anote esto. Adán no tuvo necesidad de ser tentado. El que fue tentado fue la mujer, no Adán. Él no fue tentado con palabras sutiles, como las que Satanás usó con Eva. No, sino que cayó voluntariamente en el pecado. Y Pablo lo expresa de esta manera en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, entienda bien, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, que incurrió en la transgresión. Esto es un punto importante. Eva fue engañada, y ella sucumbió en el engaño satánico. Pero Adán desobedeció voluntariamente, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Fue la desobediencia de Adán lo que produjo la miseria a la raza humana. No lo de Eva, porque Eva, si bien es cierto, a ella no le dijeron nada, sino a Adán, no comas. Es probable que ella le haya hecho lo mismo a Eva. Pero toda la raza humana, toda la humanidad, toda la raza cayó en Adán. Además, esa desobediencia hizo necesaria la provisión de un alto precio. Ese precio fue de sangre del Mesías, sí, en la cruz del Calvario, pero también en su gloriosa resurrección. De acuerdo al teólogo Leon Woods, describe lo siguiente: nadie se equivoque, Adán le hacía un gran favor a su esposa al comer también del fruto. No estaba mostrando amor, como a veces se dice. Lo que debió haber hecho es protestar con ella y luego ir y rogar a Dios para el perdón por ella. Después de todo, ella no era la cabeza representativa de la raza humana. Eva no era la cabeza. Adán sí lo era. El gran daño fue cuando él comió, no cuando ella comió. Y esto téngalo en cuenta. El daño fue cuando él comió, no cuando ella comió. Adán era objeto principal del ataque satánico.
Desde el principio, cuando Adán comió, Satanás consiguió su objetivo. Cuando Adán desobedeció de este modo el mandato de Dios, el pecado entró en la raza humana y toda su posteridad cayó con él. Cuando observamos el versículo capítulo 6 del texto que estamos estudiando, termina con una enfática expresión: y él comió. Aquí es interesante ver esto. Esa simple cláusula describe el pecado de Adán cuando comió del fruto del árbol prohibido. El hombre creado por Dios, a su imagen, creado a su semejanza, desobedeció el mandato de su creador. Literalmente, hermanos, Adán arrastró a toda la humanidad. En Adán, toda la humanidad pecó. Y estas consecuencias se van llevando. Adán pecó, la humanidad pecó. Ahora, todo esto realmente tiene consecuencias. Cuando seguimos leyendo el capítulo 3, versículos 7 y 8, hay consecuencias que hay que asumir. Entonces fueron abiertos los ojos, dice la palabra, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Vamos a explicarlo. Como es costumbre, primero leo el texto y luego lo desarrollo. Las consecuencias inmediatas de la entrada del pecado en la experiencia humana fueron traumáticas. ¿Por qué traumáticas? Porque sus ojos fueron abiertos y lo que vieron no fue nada bueno, hermanos. Se vieron a sí mismos como pecadores desprovistos de toda belleza. Ellos se vieron como era en su forma original. Lo que antes era correcto, lo que antes era hermoso, ahora, después del pecado, todo es malo y vergonzoso. El conocimiento de Adán y Eva adquieren a partir de haber comido el fruto prohibido. No era un conocimiento obviamente santo, sino pecaminoso. El sentimiento de vergüenza que comenzaron a experimentar tenía sus raíces en la conciencia de la culpa, tal como lo confirma el acto de querer esconderse. Ahora, la muerte, entiéndalo bien, comienza a operar en el ser interno, en el momento en que se desobedecía el mandato de Dios. El espíritu humano había estado en control del organismo humano, pero ese control termina, ese control cesa. Ahora la ley de la naturaleza pecaminosa toma el mando y el hombre comienza a transitar en el camino del dolor, en la desobediencia y la muerte, de acuerdo al capítulo 3, 19 de Apocalipsis, que nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues del polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, el espíritu humano deja de ser Señor, porque Adán era el Señor de toda la tierra. Pero ahora el ser humano deja de ser Señor y se convierte simplemente en un simple habitante de la tierra. Ahora, esto es importante porque a partir de ahí, Dios comienza a gobernar el espíritu humano.
no mediante las leyes del espíritu, sino mediante las leyes de la naturaleza. La propuesta de Satanás de que el comer el fruto de Dios era prohibido, el hombre alcanzaría un gran grado de sabiduría, era un rotundo engaño. Satanás se engañó. Él lo engañó en un lugar elevado. Adán y Eva tienen que ahora doblarse para coger hojas de higuera, para cubrir su desnudez, en lugar de adorar a Dios. Ahora huyen para esconderse de su presencia. Eso pasa en el pecado del hombre. Y cuando digo del hombre, digo también de la mujer. Porque sabían que estaban desnudos. Porque la gloria, y entiéndalo bien, la gloria de la santidad se había apartado de ellos. Los detalles hechos, estos delantares que se hicieron con hojas de higuera, señalan la pobreza, la incapacidad humana y una demostración del esfuerzo humano para cubrir la desnudez en su condición pecaminosa. Es un absoluto fracaso. Las obras humanas son inútiles, incapaz de salvar al pecador, que es un regalo de la gracia soberana de Dios, que recibe solo por medio de la fe en Jesucristo. La desobediencia de Adán y Eva no solo los separó de Dios, sino también de la mediadora, de la obra mediadora de Jesucristo. Puede restaurarse con la comunión de Dios y la comunión entre todos los que se agregan a Él por la fe. Porque es por la fe que llegamos a ser aceptados. Es por la fe. No por ir a un servicio, no por leer una Biblia, es por la fe, por la forma en que usted vive delante de la presencia del Creador. Ahora usted observe que cuando sigue leyendo el versículo 8, nos habla de la presencia de Jehová Dios en el huerto. Y también señala que Dios se comunicaba con el hombre. Aquí hay una palabra que hay que entenderlo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Aquí hay algo. Es un antropomórfico, es decir, una manera de expresar con palabras humanas la realidad de la presencia de Dios. Él estaba ahí. Es decir, ellos oyeron el sonido de la presencia de Dios. La figura es maravillosa. Es la figura más maravillosa. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto. Lo que indica que la preferencia de Dios, su existencia sí era real. No era un cuento. Dios existe y existirá por la eternidad. Ahora, la frase al aire del día sugiere también la presencia de Dios en el huerto. Lo más probable es que la voz de Jehová, nuestro Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, se refiere a una aparición, óiganlo bien, a una aparición de Cristo antes de la encarnación, es decir, una teofanía. Cuando nosotros seguimos estudiando el 3.8, la parte B, dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, en los árboles del huerto. Mire cómo si antes estaban juntos, pero por el pecado ahora se esconden. Porque al escuchar la voz de Adán y Eva, huyeron
huyeron de la presencia de Jehová Dios y buscaron refugio entre los árboles del huerto, pensando quizá ahí hallarían protección. En lugar de correr hacia la presencia de Dios, se alejaron apresuradamente de Él. Esto debe indicarle que aún en estos tiempos, muchos, pero muchos se han alejado del Señor. Ahora, la acción de Adán y Eva tratando de alejarse de Dios ilustra de una manera elocuente el hecho de que el hombre sabe que el pecado lo separa de Dios. El pecado realmente impide que el hombre pueda comparecer delante del Dios Santo sobre la base de los propios méritos. El hombre realmente necesita un mediador eficaz y solo hay poder y solo hay justicia en el Padre. Nos dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, es muy importante conocer, porque la voz de Dios que escucharon a Adán y Eva era la misma presencia de Dios. Seguramente no era la primera vez que ellos conversaban, hablaban, ni se comunicaban. Había tal vez pasado muchas comunicaciones entre ellos, pero esa comunicación existió de una manera continua ante la entrada del pecado y la experiencia humana. El daño causado por el pecado se manifiesta en que el hombre y la mujer procuran huir de la presencia de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Y esa comunión solo puede ser restaurada sobre la base de la gracia soberana de Dios. La acción de Adán y Eva, al tratar de esconderse de Dios, revela que el hombre mismo sabe que debido al pecado no le es posible presentarse del único y Dios verdadero. El hombre necesita una cubierta, es decir, una expiación, de acuerdo al Salmo 32:1 o al libro de los Romanos 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Solo Dios puede proveer esa cubierta para la vergüenza de lo que produce el pecado. Eso es, hermano. Solamente el Mesías, solamente aquel que fue a la cruz, con esa sangre que derramó el Gólgota, nos limpia de pecado. Busquemos la presencia de Dios. Busquémosla. No vaya a ser que para uno sea tarde. Bendiciones.